Hoy te voy a enseñar una sesión completa que tuvimos en binarias utilizando la estrategia de las zonas institucionales. Estas líneas se marcan de forma automática en el broker, están detrás del gráfico. Para facilitar la búsqueda de estas zonas, voy a utilizar las señales que enviamos en el grupo de Telegram. Bien, iniciamos con $566 y tenemos nuestra primera señal en Out USD. En este caso nos dice que vamos a hacer una compra. Les voy a explicar la razón de por qué tomé la compra aquí. Quiero que se fijen que detrás del gráfico aparecen estas líneas que son las líneas institucionales. Van a funcionar como soportes y resistencias, o también se podría decir que son techo y piso. ¿Cómo hacemos para tomar una compra? Cuando el mercado se encuentra cerca del soporte o el piso, nosotros podemos tomar una compra. ¿Por qué razón? Porque el mercado, en vez de irse hacia la baja directamente, lo que hace es rebotar. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos bastante probabilidad de que el mercado intente llegar hasta la zona de arriba, hasta el techo, hasta la zona de resistencia. Entonces esperemos, ya en los últimos segundos el mercado va tomando su dirección completa. ¿Listo? Recordemos que las líneas institucionales son soportes y resistencias que respetan muy bien el gráfico. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos el mercado subiendo y tenemos una operación positiva. Excelente. Miren, ahí el mercado ya está subiendo hasta la línea que les estaba comentando. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo descartar la operación? Por ejemplo, imaginen que la vela anterior, esta vela roja, hubiera terminado por debajo de la línea de soporte. Bueno, hubiera tenido un cuerpo bastante grande y el mercado inmediatamente hubiera querido dirigirse hasta la siguiente línea institucional, que sería la de aquí abajo, el siguiente soporte. Entonces hubiera salido por lógica una vela de color rojo. En este caso, con este análisis, no tomaríamos la operación en el primer minuto, sino que esperaríamos hasta que la vela llegue hasta allí y, si ya no tiene fuerza para seguir bajando, entonces va a ser un rebote hacia el alza y ahí ya tomaríamos nuestra operación en compra y saldríamos positivos. Recordemos que las velas se mueven entre soportes y resistencias, es decir, estas líneas institucionales. Así que podemos aprovechar eso a nuestro favor. Bien, vamos con la siguiente señal. En este caso nos menciona que en GBP/USD el mercado nos está dando una oportunidad para buscar una compra. La zona clave es desde el minuto 11.52 a 11.54, pero aquí la señal nos indica una pequeña sugerencia. Nos dice descartar si se aproxima o rompe a la baja una línea institucional. En este caso, la línea institucional es la que vemos aquí. Si esta vela termina por debajo de la línea institucional, descartamos inmediatamente la operación. Si se están preguntando cómo saber cuál es la línea institucional que deben tener en cuenta, simplemente es la que esté más cerca de la vela. Bien, en este caso el mercado se está regresando hacia el alza. Miren que está haciendo un rebote. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomaré mi entrada en compra y lo único que queda es esperar hasta que la vela se desarrolle. Recordemos que como hay volatilidad puede que empiece a moverse hacia abajo, hacia arriba, pero al final el mercado respeta bastante bien estas líneas institucionales, entonces no nos desesperamos. Mientras tanto les voy a comentar un tip adicional que les va a dar seguridad a la hora de operar. Lo primero es que ya tenemos claro la idea principal. La vela anterior no tuvo la fuerza suficiente para irse hacia la baja, sino que retrocedió. Ustedes pudieron notar de que bajaba, subía. Listo, y esto nos da una clara indicación de que la vela en la que vamos a operar tiene una tendencia bastante fuerte, aunque se regrese en estos momentos, a irse hacia el alza. Y además de eso, en las velas anteriores estamos observando bastante fuerza alcista. Tiene bastante lógica de que el gráfico vaya a empezar a dejar mechas y empezar a subir con fuerza. Bueno, ya faltan los últimos segundos, vamos a mirar cuál va a ser el resultado, ya que cuando el mercado está tocando esta línea, inmediatamente debería rebotar hacia el alza. Pero si perdemos, no utilizamos martingala. Ahí tenemos, el mercado lo que hizo fue engañar a las personas, los asustó, pero miren, inmediatamente muestra cuál es su verdadera cara, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, aquí ya, en los últimos segundos, regresó. Yo sé que a muchos de ustedes les ha ocurrido de pronto esto, que toman una operación y que el gráfico parece que se va a ganar y en los últimos segundos sale totalmente en pérdida. Y en este caso ocurre lo contrario. Parecía que íbamos a perder, pero en los últimos segundos nos sale positivo. Quiero que se fijen en algo. La señal nos muestra una zona donde el mercado puede reaccionar en los próximos 3 minutos. Nosotros vamos a tomar la decisión en cuál de los tres. Si al inicio, el medio o al final
tomaremos nuestra entrada. En mi caso tomé la decisión de tomar la entrada al inicio, teniendo en cuenta que el gráfico no había podido seguir bajando, que estaba haciendo un rebote hacia el alza. Pero si no hubiera hecho esto, hubiera visto la oportunidad de tomar la entrada al segundo minuto o al tercer minuto. Esto con el fin de buscar el momento más favorable para operar. Y la señal nos facilita muchísimo este análisis. Hagamos una pequeña pausa porque me gustaría obsequiar un cupo para entrar a mi grupo VIP de forma gratuita durante una semana. Así que de los comentarios del anterior video voy a elegir uno de forma aleatoria. Entonces vamos a mirar con esta página qué nombre nos va a salir ganador de este premio. En este caso salió Daniel Garpa 3. Escríbeme a mi chat de Telegram para darte el enlace para entrar al grupo. Y me gustaría saber de las personas que están viendo este video, ¿creen que las zonas institucionales realmente mueven el precio? Comenta lo que opinas. Quiero leerte en los comentarios. Pasemos a nuestra siguiente operación. Aquí tenemos una señal en euro dólar y nos muestra de que vamos a buscar una venta. Bueno, aquí podemos observar nuestras líneas institucionales y lo que estamos observando en este momento, que vamos a tomar la operación el minuto 12.7, es que el gráfico se siente atraído a llegar a la zona de abajo. ¿Listo? Esta es una zona de soporte o también llamada piso. Y podemos ver que la vela anterior a nuestra operación está teniendo una fuerza bastante grande, no está dejando una mecha que esté indicando debilidad, sino que al contrario está bajando con fuerza. Esto es favorable para nosotros y por eso voy a tomar la entrada aquí en el minuto exacto. Desde el primer minuto ya tomo mi entradita, ¿listo? ¿Por qué? Porque el mercado ya se encuentra acercándose a la línea de abajo institucional. Recordemos que la señal nos está indicando una zona y nosotros vamos a tomar la decisión si operar al inicio, como es en este caso, al medio o al final de la operación. En este ejemplo podemos observar de que tomo la operación en el primer minuto para poder asegurarme la entrada, debido a que en la vela anterior está teniendo fuerza bajista. Y podemos ver que lógicamente el gráfico se siente atraído a llegar hasta la zona de abajo. Bueno, ahí ya va recorriendo los minutos, aunque ya saben, siempre les recomiendo algo. No canten victoria hasta que no finalice la operación. Hasta el último segundo no se canta victoria, sino hasta que cierra la operación. Entonces muy bien, miren que el mercado está yéndose hasta la parte de abajo y esto es excelente para nosotros, ya está yendo hasta el soporte. Ahorita les voy a explicar cómo hubiera hecho yo para descartar la operación. Bueno, y ahí tenemos operación positiva. Ahora ya podemos cantar victoria. Ya tenemos 3 operaciones seguidas, en este caso positivas, y vamos aumentando nuestro capital. Ahora sí, les voy a responder la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo si el mercado hubiera ido diferente? ¿Qué hubiera hecho para tomar la operación en el medio o al final? Bueno, es bastante sencillo. De hecho, nos fijamos en la vela anterior, como les he ido mostrando, y si por ejemplo esta vela no hubiera tenido esta fuerza con la que terminó, sino que hubiera terminado con una mecha, miren, que hubiera sido igual a la vela anterior, esto significa que el mercado no tenía fuerza para seguir bajando. Hubiera hecho un rebote hacia el alza. Probablemente el mercado hubiera empezado a seguir subiendo o se hubiera quedado, por así decirlo, estancado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que posiblemente esta vela hubiera salido de color verde si la vela anterior no hubiera terminado con esta fuerza que tuvo ahorita. Les voy a dibujar para que ustedes lo entiendan más fácil. Imaginen que esto es el cuerpo de la vela y hubiera subido, bajado y al final hubiera terminado con un tamaño pues más pequeño, como es en este caso, y con una mecha así. Bueno, si esta vela hubiera hecho esto, posiblemente la siguiente hubiera sido de color verde y hubiera subido bastante. En ese caso, simplemente descartaba la señal y no tomaba la operación ni en el medio ni en el final. Pero si las circunstancias hubieran sido diferentes, por ejemplo, que la vela hubiera terminado igual a la anterior, posiblemente el mercado ahí se hubiera sacado una vela de color rojo, debido a que se estaría formando una resistencia y el mercado lo estaría respetando. Entonces yo estaría operando en el medio de la zona enviada. Pero bueno, en este caso salimos positivos y el mercado llegó hasta la zona de abajo, que fue lo que analizamos al principio. En este caso tenemos una señal en venta en eurodólar y la estoy descartando porque está ocurriendo algo en el mercado. Y es que aquí tenemos nuestra zona institucional, pero el gráfico tiene intenciones de empezar a subir. Puede llegar hasta la zona de aquí arriba. Entonces, si llego a tomar una entrada, ya sería en la vela del final de la zona que nos ha enviado la señal. Miren, el gráfico está subiendo, pero a ver, me llama la atención este retroceso que está teniendo. Estoy empezando a ver algo que es pues un poquito más avanzado, pero a la vez es sencillo. Igual les voy a explicar qué es. Me refiero a las micro resistencias.
Vale, en este momento pues les voy a explicar. Voy a tomar la entrada. Es un poco arriesgada por lo que les estoy mencionando. El gráfico tiene intenciones de subir. ¿Y cómo funcionan las microresistencias? Bueno, primero que todo les explico lo siguiente. La señal nos indica una zona y tenemos 3 velas en las cuales posiblemente vamos a tomar la entrada. En las anteriores operaciones pudieron observar que tomé las entradas en el primer minuto, en la primera vela. Pero en este caso estoy tomando la entrada en la vela número 3, en la final. Bueno, ¿por qué? Podemos observar de que el gráfico en este momento, en esta última vela, no tuvo la fuerza para seguir subiendo, sino que nos dejó una mecha, se estaba regresando. Bueno, notemos como esta vela y la anterior nos está empezando a dar una micro resistencia, como un techito. Entonces puede ser que se regrese un poco. Entonces bueno, ya esperemos los últimos segundos. Puede ser que se regrese un poquito, salgamos positivos y de ahí el mercado salga disparado hacia el alza. Entonces ahí tenemos ganada cardíaca por poco, pero bueno, salimos positivos, ¿no? Lo importante es que salga de color rojo y ya el gráfico, pues, el broker ya nos da la operación positiva y nos da el dinero ahí. Y para los que se preguntan cómo se puede descartar la operación desde el principio, quiero que observen que la entrada era desde el minuto 13. Bueno, no nos vamos a fijar en el minuto 13, sino en la vela anterior, ¿listo? Aquí tenemos nuestra entrada que hubiera salido negativa si hubiéramos entrado así a ciegas, pero no necesariamente debemos entrar a ciegas. Debemos observar la vela anterior como les he mostrado en las otras operaciones. Si esta vela hubiera terminado por debajo de nuestra zona institucional, que recordemos que están aquí detrás del gráfico, hubiera operado hacia la baja con total tranquilidad, pero aquí el caso fue diferente. La vela llegó hasta la línea institucional y se regresó. Notemos que bajó y después dejó una mecha. No tuvo fuerza para irse a la baja completamente, sino que está haciendo un rebote y el gráfico empieza a sacar vela verde, y esto nos está indicando de que debemos descartar. En mi caso tomé la operación, pero ya fue por la micro resistencia como les estuve mencionando. Hay algunos tips que tengo para poder manejar bien las micro resistencias, pero sería tema para otro video. Si les interesa que haga otro tutorial enfocado en ese tema, entonces pueden comentarlo para así saber que sí les llamaría la atención. Aquí tenemos nuestra quinta operación en GBP/USD. La señal nos está indicando una zona en la cual podemos tomar una entrada hacia la baja. Entonces voy a tomar aquí mi entradita y ya les voy a explicar la razón. Quiero que se fijen en la anterior vela cómo está tocando la zona de resistencia, una zona institucional, inmediatamente se regresa. Bueno, y quiero que se fijen cómo incluso anteriormente la vela tuvo una caída bastante fuerte hacia la baja. Entonces tenemos bastante probabilidad de salir positivos. Nos falta esperar. Me acabo de dar cuenta de que metí la operación en un tiempo de expiración que no era. Miren que las entradas son a 1 minuto, pero a mí me falta para que se cierre esta operación. Bueno, me equivoqué por no revisar el tiempo de expiración. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto mismo? Que se equivocan. Voy a esperar, pero miren que igual si hubiera metido la entrada a 1 minuto, pues hasta el momento saldría bastante ganada. Bueno, ahí se regresa un poco, pero si hubiera salido positiva, tiene bastante fuerza hacia la baja. Ahí ya está, hubiera salido positiva, pero en mi caso todavía no se cierra la entrada, tengo que esperar. Todo esto por no haber revisado. Tenía que tomar la operación en digital, ya que ahí sí estaba disponible 1 minuto. Bueno, esperemos unos minutos a ver cuál es el resultado de esta entrada. Bueno, ya han pasado algunos minutos y así va la entrada. Va bastante hacia la baja, entonces tiene muchísimas, pero muchísimas probabilidades de salir positivo. Solamente faltan 2 minutos para que cierre esta operación. Entonces está bien, aunque las señales no son para tomarlas en este tiempo de expiración, pero recuerden siempre, por ejemplo, ir y revisar que la divisa esté disponible. Por ejemplo, en este caso, USCAD no está disponible en binarias, pero sí está disponible en digital. Recordemos que binarias y digital tienen el mismo gráfico, entonces se pueden utilizar las señales en ambas divisas, por así decirlo, ¿listo? Por ejemplo, aquí tenemos ya una señal en USCAD minuto 12.29 a 12.31, pero ahora sí voy a revisar el tiempo de expiración y efectivamente tenemos tiempo de expiración a 1 minuto. Muy bien, entonces miren qué fuerza aquí el mercado está teniendo hacia el alza y la señal nos indica que nos vayamos hacia el alza. Entonces quiero que se den cuenta cómo esta vela anterior no está incluso dejando mecha. Me gustaría que subiera incluso un poquito más para poder tomar la entrada con mucha más seguridad, pero ahí donde está perfecto. Bueno, se regresó un poquito, entonces posiblemente esta ya sea la última vela de color verde en esta subida que está teniendo el mercado. Por la mecha anterior que el mercado dejó,
entonces posiblemente vaya a tener una bajada. Quizás esta ya sea la última vela y salgamos positivos. Bueno, me gusta cómo está subiendo, está excelente. Entonces simplemente queda esperar. Recordemos, no se canta victoria hasta que sale positiva la operación. Bien, hay algo que nosotros tenemos a nuestro favor y es que las velas anteriores tienen fuerza alcista. Les voy a poner un ejemplo de por qué es bueno tomar operaciones en base a la fuerza actual del mercado. Imaginen que las velas rojas y las velas verdes son dos equipos diferentes. Y el equipo verde, en este caso, está teniendo más fuerza, está ganando la batalla, por así decirlo. Entonces nosotros vamos a irnos a favor del que está ganando la batalla y eso va a hacer que nuestras probabilidades de ganar sean más altas que si nos fuéramos con el otro equipo. Así elevamos nuestras probabilidades de ganar. Entonces, operación positiva, está excelente, ganada por poquito, muy bien, pero lo importante es que nos sale positivo. Bueno, y lo que les comentaba anteriormente es para que puedan entender la importancia de ir a favor de la tendencia. Bien, aquí el mercado efectivamente parece que está ya yéndose a la baja por esta zona de resistencia que se está formando, una zona institucional, pero bueno, hasta aquí yo tomo mis entradas y no me voy más allá porque ya sería sobreoperar. Pero ¿se imaginan cómo sería combinar esta estrategia con una gestión de capital, como lo es interés compuesto? En el anterior video mostré cómo subí una cuenta de $22 a más de 222 utilizando esta gestión de capital con interés compuesto. Te recomiendo verlo. Muchas gracias por ver este video.